Diversas reacciones ha provocado el video en el que Jorge Cantellano relata los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte del ex vicario de la Solidaridad, Cristian Prech. El arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, insistió en que las imágenes no aportan nada nuevo a la investigación. Queremos conversar sobre este tema con el teólogo y periodista Rafael Otano. Rafael, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por venir. Primero que nada, ¿usted vio el video en que Jorge Cantellano relata? La verdad que solo vi parte del video y he visto todos los comentarios y he visto el texto del video. ¿Y qué le parecen las acusaciones? Bueno, las acusaciones parece que se atienen. O sea, uno nunca puede tener sobre esto una opinión absolutamente firme, pero parece que se atienen al patrón de conducta que otras personas han acusado, desgraciadamente, al sacerdote Cristian Prech. ¿Les da verosimilitud, como dice eso me da la el arzobispo? Eso me da la impresión que lo mismo que el arzobispado dijo de estas 20 acusaciones que se habían hecho contra Cristian Prech, que eran verosímiles, me da la impresión de que entra en el mismo paquete de la verosimilitud la última acusación que se ha hecho. Y a mí me extraña un poco, me llama la atención que en este momento que la Iglesia Católica y sobre todo la jerarquía católica tendría que ser tan receptiva, tan modesta, tan abierta, se diga no voy a ver no me voy a dedicar 5 minutos, que es lo que cuesta. ¿Le molestaron las declaraciones? A mí me parecen unas declaraciones muy infaustas. La Iglesia Católica, la jerarquía católica sobre todo, debe estar muy abierta, porque hay tanto dolor, hay tanta sospecha y hay tanto miedo. Por lo tanto, me parece absolutamente improcedente y valga que lo pueda decir, este tipo de reacción casi un poquitito como echando de menos. No es lo mismo unas cartas que le han podido llegar a él que unas declaraciones en vivo con la imagen, con la voz. Aunque quizá desde el punto de vista jurídico no tengan mayor importancia, desde el punto de vista humano, y de eso creo que hablamos, creo que tiene mucha importancia. El impacto que provoca en el pueblo de la Iglesia es tremendo. Por lo tanto, claro. Es por eso que usted, digamos, critica las aseveraciones. Pero por supuesto, porque esto lo estamos viendo. Lo he querido ver esta tarde, por ejemplo, y se notaba que había miles y miles de entradas en ese video. Por lo tanto, hay un hambre no solo morboso, sino fundamentalmente de gente que quiere proteger a sus seres queridos, que quiere creer en su Iglesia, que quiere ver qué es lo que está pasando y con toda la buena fe. O sea, en ese sentido yo creo que hay que responder a la buena fe con una apertura y con una transparencia en todo lo que sea posible. Se decía que Monseñor Ricardo Esati, que había participado incluso de la comisión que investigó el caso Maciel, venía con una impronta distinta al arzobispado de Santiago precisamente para enfrentar este tipo de casos. ¿Lo ha desilusionado? No, vamos a ver. Venía, el anterior, Monseñor Errázuriz, fue, en este rubro al menos, fue enormemente deficiente, por decirlo de una manera lo más elegante posible, ¿no? Monseñor Esati efectivamente vino con otra impronta. No cabe la menor duda que, el camino Errázuriz era un camino absolutamente equivocado y que le llegaba a la Iglesia a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que Monseñor Esati ha sido más abierto, pero yo noto la vieja inercia eclesiástica del corporativismo. En una sociedad, una institución tan antigua, de tantos siglos como la Iglesia Católica, y en que siempre se ha sentido docente, es decir, la que daba las normas de conducta y no la que le tenían que dar a ella las normas de conducta, la Iglesia Católica ha tenido un problema muy grave, que en el siglo XIX fue gravísimo, que es la idea de que no aceptaba de ninguna manera ser juzgada por los tribunales ordinarios. Bueno, pero esto en el caso de los abusos sexuales lo ha tenido que aceptar a partir de todo lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que pasó en Irlanda, lo que está pasando en muchas partes, y precisamente por eso el actual Papa Benedicto XVI tal vez marca un después, un antes y un después. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ¿Lo ve tan así o no? Sí que hay un antes y un después, pero permíteme que yo sea un poco más dudoso, ¿verdad? En el sentido de que la Iglesia Católica no ha tenido otro remedio. Ha estado entre la espada y la pared. No es que ella haya sido proactiva, no es que ella haya querido, dice, bueno, ha llegado a tal grado esta situación que nosotros tomamos la iniciativa y entregamos los antecedentes a los tribunales ordinarios, lo que sea. Ha tenido que haber una presión
fundamentalmente de países como Estados Unidos, en que personas sumamente litigantes, ¿no?, en que el juicio es una cuestión fundamental, la reparación es una cuestión fundamental, para que la Iglesia Católica, después de varios años, incluso con Juan Pablo II, el tema macial, todos sabemos cómo fue, para que ahora poco a poco la Iglesia Católica esté tomando efectivamente decisiones mejores, pero la Iglesia Católica es algo muy grande y por debajo debe haber corrientes muy difíciles de compaginar. Pero sí es bueno que Benedicto XVI haya comenzado a abrir un poco, ¿verdad? Bueno, él ha abierto una doctrina que se pone a favor de las víctimas, primero que nada. ¿Se nota esa doctrina aquí en Chile? ¿Cómo? ¿Se nota esa doctrina aquí en Chile? Vamos a ver, yo creo que se nota, evidentemente, no hay otro remedio que se haya notado, pero a pesar de todo, me llama la atención que el tema de las víctimas todavía no es suficientemente considerado, en el sentido de que muchas de las reacciones que se han hecho respecto al caso del sacerdote Precht y de otros casos, parecía que se tenía que tener más compasión por el victimario, digamos, que por la víctima. Bueno, el caso de Precht es una cosa que está abierta todavía, no sabemos, todo esto es una suposición, pero en general no hay una conciencia, a pesar de que tanto se ha dicho, del enorme mal que se está produciendo en gente, por ejemplo, en seminaristas, porque hay muchos seminaristas, en alumnos, en gente de catequesis, en todo este mundo católico muy profundo, que, como sabemos muy bien, hasta hace 20 años, nadie se atrevía a abrir la boca. ¿Cuánta gente que uno más o menos ha conocido o ha tenido cierta relación con él, sabe que fueron abusados y que han tenido que enterrar esa historia dentro de su alma, y la mayoría hasta la muerte, o muchos de ellos hasta la muerte? Usted ha dicho mucho que la jerarquía católica, lo ha hecho en varios escritos que le he leído, ha tenido una política más bien de silencio. ¿Usted cree que en este caso, en el caso de Christian Precht, dado su aval, su crédito como hombre defensor de los derechos humanos, se conocía este caso y no se conoció hasta ahora? ¿No se hizo público hasta ahora? Es algo que yo no puedo dar opinión. Ante todo porque no me gusta, para nada, a nadie nos gusta, ¿verdad?, hacer leña del árbol caído. Pero sí que llama un poco la atención de que este tema parece que ya se hablaba, había ciertos circuitos en que ya era conocido. Y en la Iglesia Católica, cuando suceden estas cosas, siempre hay algún hilo de comunicación que llega hasta la jerarquía. Pero voy a decir una cosa, yo cuando hice la investigación para el libro sobre la crónica de la transición, ahí vi algo, y lo estaba leyendo porque se me había olvidado si citaba a Precht en algún momento, y ahí lo citaba, siempre elogiosamente, él además una persona muy amable, muy grata, o sea, además lo que hizo me parece estupendo, pero lo citaba como la posibilidad, cuando el año 90, uno de los candidatos que parecía que le gustaba más, que parecía que podía ser, era Christian Precht para arzobispo de Santiago. Cosa que no fue así. Entonces, uno dice, y luego fue derivado fuera de Chile, dice, hubo que saber bastante. Yo creo que había algún conocimiento. ¿Crees entonces podría haberse pensado que se trataba de razones políticas? Puede ser, no me atrevo a decir que sean razones políticas, no te creas que la razón es directamente políticas, puede ser que haya alguna razón política, pero yo creo que la Iglesia Católica en esto siempre ha tenido la política del silencio. Puede ser que en este caso también, no tengo idea, no podría asegurarlo, y es en algo tan delicado, si uno no lo puede asegurar, solo puede hacer elucubraciones. Ahora estamos claros en decir que este es un caso, Rafael, que todavía está en investigación, que el caso fue al Vaticano, que todavía no se ve bien si se va a hacer un juicio, si no se va a hacer un juicio, por lo tanto son solamente presunciones, pero en el ámbito de las presunciones y de las acusaciones se habla más o menos de 20 casos. ¿Hay alguna diferencia entre una persona como Jorge Cantellano y un Hamilton? No me atrevería a decir que no haya diferencia, que hay diferencia, pero lo que es cierto es que hay una similitud en un aspecto fundamental. Era gente que dependían de la autoridad moral de una persona, ¿no?
de la superioridad moral, de la conducción, del pastoreo, digamos, por llamarlo así, de esta persona. Es evidente que, sin embargo, los personajes de Karadima y de Precht son absolutamente distintas, las circunstancias absolutamente distintas, y por lo tanto, a pesar de que las víctimas, en cuanto víctimas, sí que pueden tener una alta similitud en algunos aspectos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la situación en cuanto tal es muy distinta, la de Precht que la de Karadima, evidentemente. Porque son personas totalmente distintas, tienen un crédito y un aval, entre comillas, de cariño distinto entre la población, un caso o el otro. Son mundos muy distintos y son perfiles clericales también muy distintos. Está el perfil clerical ultra autoritario, que acumula bienes, un tipo de perfil clerical muy, digamos, muy negativo. El perfil, sin embargo, que uno ve en Christian Precht era bastante distinto, ¿no? Pero el hecho, entre comillas, delictual de probarse que fuera así es el mismo. Bueno, si es delito, a mí, además, el Tribunal de la Iglesia canónico no me interesa tanto, ¿verdad? Ojalá la Iglesia Católica tome sus propias medidas, pero es una justicia corporativa muy elogiable si lo hacen bien. Pero a mí lo que me interesa es los tribunales ordinarios, ¿verdad? Esos son los que nos hacen a todos iguales ante la ley. Eso nos hace a todos ciudadanos, seamos clérigos, seamos lo que seamos, ¿verdad? Pero en este caso, si las víctimas se deciden a no denunciar ante los tribunales, digamos, civiles, no pasa nada, no hay ninguna obligación. Es más, los clérigos dicen, no podemos nosotros llevar estos casos a la justicia porque están bajo secreto de confesión, y la gente que llegó hasta nosotros no quiere que se haga público y por eso no fue a los tribunales de justicia. Ahí hay una dicotomía que habría que solucionar. El tema del secreto de confesión es una cosa muy delicada, efectivamente. Si hay un secreto de confesión o cualquier otro secreto de tipo profesional profundo, como puede ser el abogado, efectivamente es un tema de eso. Pero dudo mucho de que estos testimonios, algunos de ellos al menos, se hayan hecho bajo secreto de confesión. No lo creo. Pero, por ejemplo, en el caso de Jorge Cantellano, que ya a las luces no es secreto de confesión, él tenía 19 años, pero el caso ya la justicia civil habría prescrito porque pasó demasiado tiempo. Ahí está el tema del prescrito. Si está prescrito, entonces está bien que la justicia canónica, digamos, opere, ¿verdad? Pero ante la ciudadanía, ante el gran público, que somos todos al fin y al cabo, y sobre todo ante la feligresía católica, eso, en la medida que se revele como verdadero, es un golpe muy fuerte. ¿Cuánto daña a la Iglesia como pueblo hechos como este, sobre todo pensando en que si un capital tenía la Iglesia Católica en Chile, era el capital que tenía en derechos humanos? Y aquí se daña precisamente, o el dañado, o el ofensor, llamémoslo como sea, porque en este caso hay una investigación, era la cara pública de los derechos humanos. Bueno, daña mucho, pero no solo por eso, que por supuesto lo que estás diciendo lo daña de una manera muy sustancial, o sea, de una manera muy importante. Daña también. ¿Con qué capital moral se queda la Iglesia? ¿Cómo? ¿Con qué capital moral se queda la Iglesia? Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene unas actividades muy importantes, que son las actividades docentes, las actividades que tienen que ver con niños y adolescentes, catequéticas, formativas. Y ahí hay un velo de sospecha en todas partes. Y eso es una actividad fundamental de la Iglesia Católica. Todo lo que podríamos llamar actividad pastoral. Si la actividad pastoral comienza a ser, a estar con ese velo de sospecha, los padres, la gente, los fieles van a comenzar a tener un cierto retraimiento. Y sobre todo, esto sucederá si la Iglesia Católica, si el establishment, por llamarlo de una manera alta, de la Iglesia Católica, no tiene la valentía de la transparencia de verdad. No solo declaraciones de que quieren ser transparentes, ¿verdad? Eso ya me parece muy bien, ya que se hable, ya me parece. No, tiene que haber signos de transparencia y luego tiene que haber signos de modestia, signos de decir, nosotros somos los pecadores, no son los pecadores siempre los demás, también nosotros pecamos, y por lo tanto, de la misma manera que exigimos al pecador, dicho sea entre comillas, arrepentimiento y humildad, ¿verdad?, en términos, digamos, eclesiásticos, nosotros también tenemos todo el derecho que a esta gente, los que sean,
si se demuestra que ha traicionado nada menos que la lealtad que lo teníamos en su condición de clérigos, lógicamente la jerarquía tiene que ser muy modesta, tiene que atender, tiene que estar abierta y tiene que reconocer. Hay un pecado de soberbia. Lo vamos a contestar luego de la siguiente pausa. No se vaya, seguimos con la entrevista a Rafael Otano. Seguimos aquí en la entrevista de CNN conversando con el teólogo y periodista Rafael Otano sobre los últimos casos que han afectado a la Iglesia en materia de abusos sexuales. Estábamos hablando del caso de Christian Prech y yo le preguntaba si la Iglesia está pecando de soberbia en estos casos. Bueno, evidentemente la Iglesia tiene una historia de soberbia. Como te decía, la Iglesia siempre se ha considerado la que enseña, la que conduce, la que lleva, como quien dice, a la grey. Y cuando desde hace unos años, y sobre todo en estos temas, comienza a ser cuestionada y se le comienza a exigir que pase a la justicia ordinaria, y los que han sido siempre los que han enseñado tienen que ser juzgados, los cuestionadores son cuestionados, eso es durísimo para el gen más profundo de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que eso le va a costar a la Iglesia Católica. Pero también es cierto que tiene una oportunidad de sanearse y de transparentarse. Y eso en la Iglesia Católica actual sería sumamente beneficioso. ¿Y por dónde pasaría el saneamiento? ¿Por reconocer, por transparentar? ¿Pasa también por el tema del celibato? Vamos a ver, el tema del celibato es un tema muy importante que la Iglesia Católica, por razones bien curiosas, no quiere tocar. Quiero decir, casi se ha prohibido siempre el que a nivel de jerarquía y en lo público, este tema se toque. La verdad que el celibato es algo del siglo XII, ¿verdad? Y es una medida puramente disciplinar. No tiene nada que ver con ningún aspecto dogmático ni doctrinal. Por lo tanto, la Iglesia Católica tranquilamente podría... Muchos críticos dicen que es un aspecto económico, más bien. Bueno, claro, en el siglo XII y posteriormente fue por razones de que cuando tenían hijos o hijas, los sacerdotes tenían dos problemas. Uno es el problema económico de las herencias, de lo que significaba esto, y otro era el tema de la movilidad. Siempre se nos decía que una de las cualidades de la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias protestantes, por ejemplo, es que sus clérigos y sus pastores, digamos, podían ser enviados a cualquier parte porque no tenían ninguna familia, no tenían ninguna referencia que les inmovilizase. En ese sentido, esos eran los beneficios que se ha dicho tradicionalmente del celibato. Pero detrás de todo eso había algo para mí mucho más grave. Era una idea, digamos, no del todo prestigiosa del matrimonio, y luego una visión angelista del ser humano. Es decir, el ser humano, cuanto menos dependiese del cuerpo, de las llamadas pasiones, ¿verdad?, más mejor era. Esto está muy basado, y perdona el perfil filosófico del asunto, en el dualismo platónico, es decir, el cuerpo es lo malo, el alma es lo bueno. Pero ya ha habido una evolución y se supone que de este aprendizaje saldrán nuevas doctrinas. Yo creo que gracias a eso la Iglesia Católica va a tener que rehacer todo el tema de su moral sexual, o al menos su aprecio por el sexo, su aprecio por el matrimonio, su aprecio por el placer, y luego, en último término, su aprecio por la mujer. Porque siempre la mujer era la que tenía las de perder en este tipo de planteamiento, ¿no? Bueno, con la incorporación de varios miembros de la Iglesia Anglicana, estaría reconociendo también, la Iglesia estaría Anglicana, recibiendo sacerdotes que sí están casados. Efectivamente, la Iglesia Anglicana, que es la más cercana desde el punto de vista disciplinario y litúrgico a la católica, ha comenzado ya a romper ese tabú con grandes dificultades, porque como sabes, dentro de la Iglesia Anglicana ha habido unos roces tremendos, incluso unas posibilidades de separación. Pero de todas maneras yo creo, pero eso es una cosa, no estoy metido en el asunto, yo creo que la perspectiva es que la Iglesia Católica en este punto, de una u otra manera, va a tener que cambiar. A pesar de que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han dado por cerrado este tema.
pero se dieron muchas cosas por cerradas en la historia y luego se abren. Por ejemplo, el mismo Papa Benedicto XVI dio por cerrado el tema del preservativo y él mismo lo tocó en un libro. Exactamente. El tema preservativo es un tema clásico de puritanismo sexual, ¿no? Me parece que este es el primer Papa que se ha abierto la posibilidad de utilizarlo. Claro, porque ahí está el tema de que el sexo solo es para procreación. El sexo, todo lo que tenga que ver con sexo es igual a la procreación. Por lo tanto, si alguien se coloca un preservativo, está atentando contra el único objetivo del sexo. Si ese es el único objetivo del sexo, efectivamente, llegamos al absurdo de no aceptar un preservativo que puede salvar a alguien de una enfermedad. Preservar la vida. Bueno, volviendo al caso Precht, que es lo que nos convoca y lo que tiene tan consternada la Iglesia. ¿Usted cree que hay baches en esta investigación como ha denunciado el mismo Christian Precht? ¿Sí hay? Baches, hay errores. Baches. Bueno, la verdad es que no sé, no me atrevería a decir, pero lo que da la impresión, leyendo las distintas, noticias periodísticas, es que hay una manera de obrar que se parecen a las denunciadas por otros, ¿verdad? Ahora, Christian Precht tiene todo el derecho, y ojalá tiene que tenerlo, de defenderse, y si considera que en el procedimiento ha habido algún elemento que no haya sido notificado adecuadamente, como dice, que lo tenga, evidentemente, porque él se tiene que defender. Ahora, ¿qué es lo que le piden a algunos de los demandantes? Le piden que pida perdón ahora. Está la instancia humana de pedir perdón y la instancia jurídica de decir yo me defiendo hasta que se demuestre que yo soy culpable, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael Lotano, por haber conversado esta noche con nosotros sobre un tema tan delicado y que ha remecido la Iglesia Católica chilena. Nosotros hacemos una pausa y luego volvemos con más informaciones aquí en CNN.